Bien, gracias por el tiempo que me dedican para hacer generar un espacio como de aclaración de dudas frecuentes que hemos tenido en el contexto de la implementación de este programa y particularmente del cierre del séptimo y octavo semestre de las licenciaturas. Señalaba yo que el asunto de las evidencias hace un momento resultan, para el caso específico del portafolio, de trascendencia vital, y no es solamente una responsabilidad de quien se encargue de asesorar este tipo de producto con fines de titulación. Esto le pega a todos los profesores o involucra a todos los docentes. Técnicamente, tal y como está diseñada la malla curricular, cada curso, que está compuesto por unidades de aprendizaje, genera por cada unidad de aprendizaje una o dos evidencias. Se supone, en teoría, que esas evidencias están contribuyendo al desarrollo de una competencia, y esas evidencias muestran, en términos de producto, el nivel de logro que tiene el estudiante o de desempeño en función de la competencia. Para que esa evidencia exista, entonces, el estudiante y el profesor que la fueron trabajando en cualquiera de los semestres tuvieron que tener una serie de criterios y de pautas para su elaboración. Eso a los estudiantes les genera un poco de ruido porque les hemos señalado que no se trata de hacer tareas. El asunto es que si yo entrego un plan de clases, si yo elaboro un tríptico, si hago un diseño de material, si elaboro una secuencia de actividades para algún contenido específico, lo que tengo que tener muy claro es el primero, la pauta de técnica de elaboración, es decir, cómo se estructura y cómo me la está pidiendo ese profesor. Y después el criterio de calidad académico que habla sobre el tipo de evidencia en función de la competencia, es decir, de esa evidencia yo que quiero saber si el estudiante incorporó los contenidos curriculares de aritmética, su aprendizaje y su enseñanza, o si incorporó a partir de ahí también las bases psicológicas del aprendizaje, y con ella pudo hacer una propuesta donde iba a promover un ambiente inclusivo en el aula. Entonces, en la medida en que el profesor le deja claro al estudiante qué le va a evaluar de ese producto, de esa tarea, y tiene claro el producto en función de la competencia y del tipo de saberes que integra, entonces, una vez que tiene así el estudiante claro, eso va a saber por qué el profesor le sacó 6, 7, 8, 9 o 10 de calificación. Porque el estudiante va a tener criterios académicos con los cuales se valora la competencia. A esto le tienen que agregar algo más, porque en el asunto de las competencias, la clave no solamente está aquí en que haya criterios, sino también tiene que haber un proceso de seguimiento, de realimentación y después de autoevaluación. El estudiante, una vez que termina y que entrega la evidencia, tendrá que ser realimentada por el profesor, trabajada de cara a cara para que le diga específicamente en dónde se fue atorando en esa evidencia en términos académicos que no le permitió acercarse al criterio que él estableció para valorarla como un producto que se relacionaba con tal competencia. Una vez que hace eso el profesor, entonces el estudiante tendría que generar una especie de reflexión final, como una autoevaluación, para que él entienda entonces y sea consciente de por qué el profesor lo valora de esa manera y qué le faltó hacer para pegarse más o para llegar a acercarse más a la competencia en función de lo que le planteó el profesor como criterio académico. Y el criterio siempre es cualitativo. Entonces, no es la tarea en sí misma, no es el producto, sino es ese producto elaborado y trabajado como evidencia de aprendizaje, que nos permita distinguir con mucha claridad por qué el plan de clase que hicieron en planeación educativa, el que elaboraron en ambientes de aprendizaje y que trabajaron por primera vez en iniciación al trabajo docente, ese plan de clase por qué y cómo evolucionó cuando llegó al séptimo y octavo. Porque lo que tendrías que mostrar ahí es evolución, no tendríamos que pensar que se trata del mismo plan de clase con la misma estructura. Si tú partes de del enfoque por competencias y la integración y movilización de saber, cada vez que integras más saberes vas trabajando mayor tipo de datos que te permiten a ti hacer elaboraciones mucho más concretas, mucho más completas, mucho más complejas. Y ahí es donde se habla de la evolución del aprendizaje. Por eso la evidencia se construye y no proviene del trayecto de prácticas. Lamentablemente esto está en el marco de todos los cursos y todos los profesores tendríamos que estar trabajando de manera puntual lo que es una evidencia de aprendizaje. Porque si no vamos a dejar al estudiante desarmado, es decir, no le vamos a dar
la evidencia que necesita para integrar posteriormente su portafolio de evidencias. Esto ya en el caso de algunas escuelas y algunas experiencias concretas está generando ya dificultad con los estudiantes porque en tanto no fueron trabajadas así las evidencias, ellos se preguntan si van a poder hacer como una especie de trabajo a posteriori de la evidencia. No se puede hacer un trabajo de hoy para revisar lo que hice hace 3 semestres, porque se dio en otra circunstancia, con otros criterios, el profesor lo tendría que haber evaluado de manera muy específica y entonces la evidencia no se puede volver a replantear o se puede retrabajar como evidencia de aprendizaje si no se hizo en su momento. De ahí que esta cuestión de las evidencias es una responsabilidad compartida, porque todos los profesores tendrían que estar construyendo evidencias para que al estudiante se le facilite. Pueda usar las que sean más convenientes si es que quiere documentar algo relacionado, por ejemplo, con el uso de las tecnologías para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es muy probable que diga, pues a lo mejor en las TIC o en el curso de las tecnologías de la información aplicadas a la educación, hice por primera vez mis primeros intentos de incorporar las tecnologías para diseñar propuestas de enseñanza y aprendizaje. A lo mejor ahí tengo las primeras, pero eso no significa que no haya ocupado otras en otros espacios, sean del trayecto psicopedagógico o el de preparación para la enseñanza y el aprendizaje o el de prácticas. Y aquí tendría que haber estado construida una evidencia, y esa evidencia probablemente en otro contexto, en otra situación, replanteada 20,000 veces más cada vez que yo incorporara las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Ahí es donde me parece que el asunto de la evidencia tiene que pensarse no de manera restringida, es una tarea que está en el marco del plan de estudios, necesitamos trabajarla todos, porque el estudiante puede tomar esa evidencia, insisto, de cualquier curso y de cualquier semestre. No están obligados, por supuesto, a recuperar siempre desde el primero semestre las evidencias. Es decir, si alguien dice, pues yo mi primera evidencia la tengo en el 4º semestre, ahí es donde tengo mi primer gran evidencia de aprendizaje, pues será el 4º semestre. Pero tendrá que haber criterios para seleccionar esa evidencia, es el trabajo del asesor. De acuerdo con la competencia que quiera documentar o la unidad de competencia que quiera demostrar el estudiante, entonces tendrá que tener criterios para arrastrar y seleccionar esas evidencias que fueron altamente relevantes y significativas para el estudiante en función de su desempeño, en función de su logro. Mira, el portafolio de evidencias es, de algún modo, lo que hace es recuperar, reconstruir un proceso de aprendizaje donde pueden estar incluidas cualquier tipo de evidencia. Decía yo, puede ser un plan de clase, puede ser un video de una filmación de un fragmento de mi clase, puede ser una nota evaluatoria de mi profesor, puede ser el cuaderno de los estudiantes, puede ser el material que yo elaboré, puede ser un ensayo, puede ser una reflexión, puede ser una parte de mi informe del trayecto de prácticas. Es decir, el portafolio de evidencias tiene una cualidad particular, se nutre de distintos tipos de productos. No hay uno exclusivo, entonces eso le da una especie de variedad y además de diversidad muy importante, porque el estudiante puede, tanto en términos de manera virtual como física, demostrar su proceso y evolución de aprendizaje en función de un conjunto de recursos que él estuvo utilizando y creando. Y esto le da otro sentido, me parece, a la cuestión del portafolio, porque el portafolio no se convertiría solamente en una especie de caja de almacenamiento, un archivero, sino el portafolio de evidencias básicamente es es un documento que reconstruye un proceso de formación, de aprendizaje, en un periodo establecido, que se demuestra utilizando la cantidad de recursos que el estudiante crea que son fundamentales y que fueron fundamentales para evolucionar en ese conocimiento. Entonces eso le da una variedad, porque algo que hemos estado ahí discutiendo con los profesores, porque de repente piensan que el portafolio pues sigue siendo simplemente una carpeta de almacenamiento que en algunos casos puede solamente contener
documentos de prácticas profesionales, cuando en la ruta metodológica que se le está planteando es lo que orienta la integración de esos documentos es más bien el tipo de competencia, competencias o unidades de competencia que el estudiante selecciona, en tanto se inclina por ellas y de ahí desarrolla a partir de ahí y demuestra con ellas su proceso de aprendizaje. Entonces eso desde mi punto de vista habla de otra manera de integrar portafolios de evidencias. Ya no es una cuestión meramente clásica, ¿no? O muy tradicional de tengamos una carpeta y metamos todo, sino hagamos un portafolio donde con base en la competencia en la unidad reconstruyamos, que el estudiante pueda reconstruir su proceso de aprendizaje. Y ahí las evidencias van a variar mucho, entonces le va a dar riqueza, tanto, decía, porque pueden ser virtuales, pueden ser físicas, tangibles, en papel, pueden con ese portafolio de evidencia generar, y es lo que se está pidiendo, que generen una especie de documento donde con esas evidencias como respaldo puedan explicar por escrito cómo se enfrentaron a la competencia por primera vez, en qué condiciones estaban, qué fue lo que pasó y cómo fueron evolucionando en un periodo de tiempo el estudiante para llegar a hacer lo que hace ahora, ¿no? Con todo lo que va incorporando e integrando la competencia. Por eso decía, si yo comencé a trabajar en bases psicológicas del aprendizaje o en psicología de desarrollo infantil, ya hay algunos criterios y pautas para poder entender el desarrollo del chavito de acuerdo con la edad, de acuerdo con el tipo de desarrollo cultural y social que tiene. Entonces seguramente mis planificaciones que yo fui armando incorporaron esas bases psicológicas para poder saber a quién estaba destinada mi propuesta. Pero también me incluyeron ahí lo de aritmética y su enseñanza, desarrollo infantil, lo de prácticas sociales del lenguaje, porque todo está focalizado también al currículum. Entonces puede ser que este asunto de enseñar a leer y escribir niños, o enseñar a sumar y restar niños, o operaciones más complejas en el marco de la enseñanza en la educación primaria, te lleve a utilizar de una manera distinta la psicología, ¿no? O las bases psicológicas para el aprendizaje. Lo mismo que la evaluación y lo mismo que la planificación. Entonces, la idea de las evidencias y la idea del portafolio es que el estudiante tenga la oportunidad de incorporar la mayor cantidad de elementos posibles, siempre y cuando sean relevantes, significativos y representativos de su aprendizaje en función de algo, de la competencia.